hoy. Perfecto. Quiero dar también la bienvenida, Noelia, a Juan Pablo Escapini, que está también incorporado. Bien. Juan Pablo no es alumno, pero va a ser, es la empresa que hemos contratado para el estudio de calidad de cielo allí en el Iberá, que como sabes, tiene que ser gente de Argentina, y él va a ser, son astrónomos aficionados, también trabajan en astroturismo y van a hacer las medidas allí en el Iberá. Así que va a escuchar a Susana para aprender también de ella y preguntar cualquier duda que tengamos. Así que, bueno, got it, perfecto. Pues bien, vamos a, Susana, te voy a presentar, si te parece, y vamos adelante, si estás preparada. Vamos transmitiendo gente. Bueno, muy bien. Pues Susana Malón, voy a seguir dando entrada porque hay mucha gente entrando todavía. Bueno, Susana Malón nació en Zaragoza, no te digo la fecha porque hace muy poquito, ¿eh, Susana? Bueno, poquísimo. 46. Por eso, muy poco. Lo llevo orgullosa. Así es como se debe llevar. Hasta que deje. Muy bien llevado. Ella es licenciada en Ciencia Física, pero ella es especializada además en iluminación, eficiencia energética y en contaminación lumínica. También fue física de excelencia en el Colegio Oficial de Físicos y ha hecho su máster en astronomía y astrofísica, también otro máster en ingeniería de medio ambiente. Además es auditora de la Fundación Starlight y también aparte de auditora, es profesora, colaboradora de esta entidad, de la Fundación, y es parte de esta familia desde hace muchísimos años. Por otra parte, también decir que él pertenece al Comité Español de Iluminación, lo que llamamos el SEI, y a la Asociación Española, a la Red Española de Estudios contra la Contaminación Lumínica de CELFOSC, y también de la Red Española de Estudios de Contaminación Lumínica y otros trabajos de CONAMA, ¿no? Que es esta Fundación para el Medio Ambiente, ¿verdad, Susana? Sí. Aparte de eso, lleva trabajando lo más destacado, y permíteme que sintetice, y luego ponemos su currículum también en la web. Lleva más de 20 años desarrollando proyectos de estudio de contaminación lumínica, de caracterización de los parámetros de cielo, que ahora vamos a ver, que brillo de cielo, nitidez, transparencia y nubosidad, para estudio de la certificación Starlight, con equipamiento específico, con un modo específico, como nos va a contar. Ha realizado también numerosas auditorías en muchas reservas y destinos, con lo cual tiene alta experiencia en auditorías Starlight, y por supuesto en alumbrado yo diría que es el líder no solo nacional, sino también internacional en proyectos de alumbrado, y siguiendo además, que es lo que nos enorgullece, nuestras pautas y recomendaciones Starlight, incluso en casos muy particulares que luego no lo digo para que luego los contará, ¿no? Como los monumentos y otras cosas en los que también Susana es pionera. Entonces, bueno, con todo esto decir que también ella audita documentos técnicos y prepara en materia de alumbrado exterior, con lo cual tiene altísima experiencia, no solo en reglamentos, ordenanzas, sino en proyectos y además en curiosidades y anécdotas de las que nos va a hablar, y que nos ponen un poco en escenario de cuál es un poco la picaresca también a veces en este tema, ¿no? Pero sobre todo nos va a dar las pistas de cómo hay que hacer las cosas. Ella nos va a dar dos charlas. Esta de hoy va a estar centrada sobre todo en los parámetros de calidad de cielo, que tendrá que ver con por qué tanto el Iberá como Concepción, Loreto, Chavarría van a ser reserva y destino turístico Starlight respectivamente, qué es lo que hay que medir. Susana, bienvenida, gracias también por el esfuerzo, por esta diferencia horaria, y cuando tú quieras, adelante. Bueno, pues muchísimas gracias, Toñi, por invitarme otra vez a participar en un nuevo curso de monitores astronómicos Starlight. Para mí es un placer, además, poder a través de las ondas pasar el charco, ¿no? Como decimos, ¿no? por aquí. La verdad es que estoy francamente contenta de poder colaborar y poner, ¿no?, mi granito de arena en toda la certificación de vuestro territorio, y sobre todo pues teniendo en cuenta que evidentemente la materia prima esencial para poder desarrollar este turismo es el cielo nocturno, es estrellado sin contaminación lumínica, y bueno, digamos que como ha dicho Toñi,
mis intervenciones o mis clases, digamos, van a estar enfocadas primero en las condiciones o en los parámetros de calidad de cielo, que ya sabéis que es condition sine qua non para la certificación Starlight, y luego ya me voy a meter en todo el tema de materia prima, que es la contaminación lumínica, cómo se genera, qué efectos puede tener, y sobre todo y específicamente, y donde quiero más insistir, en los proyectos de alumbrado y cómo tendríamos que ejecutar los proyectos de iluminación, ¿no? Porque a día de hoy pues, la tecnología nos lo permite. Básicamente pasa, de momento tenemos el LED, luego ya veremos si vamos al láser, si vamos al grafeno, si vamos a una serie de tecnologías bastante novedosas, pero a día de hoy y para un futuro bastante largo se va a quedar el LED con nosotros. Y lo bueno de todo esto es que podemos hacer un LED a la carta, es decir, que podemos utilizar el LED de la mejor manera posible. El LED no todo vale, pero aquí en este curso vamos a dar pinceladas y sobre todo ejemplos prácticos que me están pasando a mí continuamente, que es un poco yo creo que un poco el valor añadido, ¿no? que puedo dar más allá de la formación y de la experiencia que puedo tener. Bueno, pues hoy vamos a empezar hablando de los parámetros de calidad de cielo, que como bien decía Toñi, pues evidentemente son... A ver... Ahí. Ha pasado la transparencia, ¿verdad? ¿Sí? Vale. Sí, No vaya a ser que haya pasado, que vaya por la número 10 y no digan nada No. que alguna de ellas me ha pasado, ¿no? Vale. Bueno, pues la calidad del cielo es condición sine qua non. Sí o sí hay que hacer una exhaustiva campaña de medidas con una óptima resolución temporal, es decir, cuanto más tiempo, mucho mejor, y espacial, cuanto más datos tengamos repartidos a lo largo del terreno, evidentemente es mucho mejor. Al final no deja de ser estadísticas y las estadísticas, cuanto más las enriquezcamos, evidentemente va a ser mucho mejor, ¿no? De hecho, por ejemplo, este tema de la resolución temporal es fundamental, porque cuando vamos a hacer auditorías, en mi caso astronómicas, pues claro, uno de los requisitos o una de las recomendaciones que sí o sí están siempre en los informes que hacemos para la Fundación y que luego la Fundación remite al territorio, es que se tienen que seleccionar unos cuantos puntos para poder tener una monitorización permanente, al menos del brillo del fondo del cielo. ¿De acuerdo? Entonces, luego vamos a ver distintos tipos de parámetros y de instrumentación que puede dar respuesta a eso, ¿no? Entonces, sí o sí hay que medir la calidad del cielo, no sirven para hacer ya la certificación y la auditoría, sí nos podemos apoyar en imágenes de satélite, podemos apoyarnos en el mapa, en el Atlas Mundial del fondo del brillo del cielo, pero evidentemente tenemos que medir en el territorio porque pisar el territorio es lo que te da la experiencia, ¿no? Y lo que te da la realidad de la situación. No solamente a nivel de calidad de cielo, sino también a nivel de detección de posibles focos de contaminación lumínica, etc. Entonces, todo esto lo vamos a ver, ¿no? Entonces, el cumplimiento de los valores establecidos para estos parámetros astronómicos que definen la calidad de cielo es el primer paso que hay que dar para la certificación. Esto ya lo habrá explicado Toñi, si no lo explicará más adelante. Entonces, yo me voy a centrar en la parte más técnica y física. Lo voy a hacer de una forma más o menos divulgativa, más que nada porque yo tampoco soy una especialista como Toñi, por ejemplo, en el SIM, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, yo creo que se va a entender, y lo que quiero es que salgamos con una idea de exactamente cuáles son esos parámetros para poder medirlos. Bueno, aquí tenemos los 4 parámetros, que sería la cobertura de nubes, el brillo del fondo del cielo, lo que podemos decir, pues, contaminación lumínica, el SIN o la nitidez atmosférica, y luego la transparencia o la extinción atmosférica, ¿no? Son 4 parámetros que los vamos a ir desgranando ahora durante este ratito. A ver si me deja pasar ahí. Bueno, el primero evidentemente es la cobertura de nubes. Eso es un parámetro que se basa básicamente en las estadísticas. Cuantos más años, 20, 30 años, muchísimo mejor de estadísticas, aunque evidentemente la cosa va cambiando muchas veces, ¿no? Pero es uno de los parámetros más relevantes, sobre todo en la determinación de la idoneidad, ¿no? De un lugar para poder establecer una infraestructura astronómica.
cuánto tiempo útil tengo de observación al año. Este parámetro es súper importante y evidentemente va a venir determinado por la climatología del lugar, ¿no? ¿Qué variables son las más relevantes? Pues bueno, evidentemente el viento, la humedad relativa, el viento ya sabéis que cuando hay mucho viento, tenemos que poner telescopios, la verdad es que es muy complicado poder hacer una buena observación. La humedad relativa también es fundamental. Estos dos parámetros, digamos, o condicionantes meteorológicos, limitan las operaciones técnicas de cualquier infraestructura astronómica, eso está claro. Y luego la cobertura de nubes, que es la que, digamos, nos importa de cara a la certificación, que es la que condiciona la posibilidad de observar. Evidentemente, esto también implica, y creo que se ha realizado en alguna de las certificaciones a nivel mundial, pues que hay zonas que a lo mejor son muy buenas en una determinada parte del año, en una estación determinada, por ejemplo el verano, sin embargo en invierno está cubierto continuamente. ¿Qué es lo que pasa? Que por eso, porque no cumplir ese parámetro del 50% o el 60% de cielos despejados al año, vamos a perdernos, digamos, esa certificación. Pues no, esa certificación se dará para el periodo que evidentemente cumpla con esa cobertura de nubes. Creo recordar que pasó, pues, por ejemplo, en la zona de Chile, ¿no? de Fray Jorge y tal, que tenían un cielo cuando estaba despejado brutal y sin embargo pues estaba bastante condicionado por las nubes, por la propia orografía y las condiciones meteorológicas, ¿no? del terreno. Y por supuesto, siempre los que nos dedicamos, yo no me dedico directamente al astroturismo, pero colaboro, ¿no? E intento que se tenga un buen escenario para poder utilizarlo, pues el plan B. Está claro que el tema de nubes, por lo menos en la zona en la que estoy en la zona en Vitoria, en el País Vasco, aquí en el norte de España, evidentemente yo aquí a lo mejor tengo el 20% del año con mucho de días útiles o de noches útiles para poder observar. Afortunadamente mi trabajo me lleva a estar prácticamente el 90% de mi tiempo fuera de la ciudad y tengo suerte por el trabajo que tengo que estoy conociendo sitios impresionantes, ¿no? Pero siempre tenemos que tener un plan B y esto es algo básico en los cursos de astroturismo y seguro que lo habéis visto o lo iréis viendo, ¿no? Entonces, uno de los parámetros, por tanto, relevante la cobertura de nubes para destino y para reserva Starlight, se deben cumplir un porcentaje de noches despejadas al año, ¿no? Entonces, para reserva es al menos el 60% de las noches despejadas y para destino sería un poco más permisible por la propia definición, ¿no? de figura más enfocada al turismo, que sería 50% de noches despejadas. El plan B, pues lo digo por esto, ¿no? Porque muchas veces nos hemos desplazado, hemos montado los equipos y de repente aparecen las nubes y nos tenemos que volver a casa, ¿no? Sí que nos permiten estas instrumentaciones pues, hacer incluso medidas con nubes pues, para estudiar un poquitín la propia física de la luz y la interacción en las nubes, ¿no? Saber qué es lo que puede afectar, evidentemente amplifica muchísimo la contaminación lumínica y por tanto el brillo del fondo del cielo. Entonces, se pueden calcular, pues evidentemente con instrumentación, pero básicamente un poco más, a nivel un poco más sencillo, lo que podemos estudiar es el índice de radiación, el índice de cobertura de nubes, ¿vale? Primero, evidentemente tenemos una radiación solar que viene de fuera de la atmósfera, podemos decir una radiación extraterrestre, que depende básicamente de los factores naturales astronómicos, y si tenemos un cielo despejado, si tenemos una radiación solar extraterrestre A, en el suelo va a ser prácticamente también esa misma intensidad A, intensidad en el suelo medida con los distintos instrumentos, ¿no? Si el cielo está despejado, digamos que A será igual a A. ¿Qué es lo que pasa? Que evidentemente eso no suele pasar y en función de las coberturas nubosas de la amplitud y de otros parámetros, pues normalmente tenemos una radiación en el suelo B o C o D o lo que sea, ¿no? En función de esa densidad de nubes, ¿no? Entonces, para poder obtener ese valor de B y C, pues hay distintas fuentes de información y de instrumentos que están pues, disponibles. Aquí en España, por ejemplo, pues tenemos la Agencia Espacial de Meteorología, pero sobre todo tenemos estaciones también meteorológicas incluso de las propias comunidades autónomas e incluso municipios, pues que están midiendo irradiancia solar
en el suelo y que bueno, nos pueden nutrir de valores para poder hacer esas estimaciones, ¿no? E incluso, pues bueno, está muy de moda todo el tema de la energía renovable a nivel de solar, fotovoltaica, y pues hay estudios muy intensos de caracterización de la radiancia solar en el país, pues para saber cuál es el mejor sitio para poder plantar, digamos, una central térmica, ¿no? O sea, pero una central fotovoltaica. Bueno, entonces, sabiendo la radiación extraterrestre y la radiación o irradiancia solar que puede llegar a la superficie de la Tierra, pues podemos calcular fácilmente el factor de transmisión atmosférica. Que puede variar, evidentemente, al final es un porcentaje entre 1 y 0. Si es 1 quiere decir que está totalmente despejado, si es 0 está totalmente cubierto, y entre medias pues hay distintos porcentajes, ¿no? Entonces, para calcular, por ejemplo, el valor de la constante, o sea, de la radiación extraterrestre, pues bueno, ahí evidentemente vamos a aprender de la distancia media de la Tierra y el Sol, de la constante solar, del ángulo solar cenital, perdón. Entonces, pues bueno, esto hay una página web que nos ofrece, digamos, estos resultados. Aquí lo tenéis, ¿no? Pues podríamos poner la latitud, el mes, el día que queremos, y luego la salida en unidades, normalmente el vatio por metro cuadrado, ¿no? Y automáticamente te da el valor de la radiación solar extraterrestre. Pues puedes hacerlo durante, yo lo suelo hacer a menos, todos los 30 días igual es demasiado porque tampoco hay tanta diferencia, ¿no? Pero a lo mejor por lo menos 10 días cada mes. Te sacas tu tabla de Excel, te sacas ese valor y haces todos los promedios y ya tienes un valor de radiancia de radiación solar extraterrestre, ¿no? Por meses. Luego también pues tienes la tabla, que está también publicada en internet, en este caso en hemisferio norte, pero también hay en hemisferio sur, evidentemente, ¿vale? Entonces, de aquí no hace falta calcular nada, sin más es ir a la fuente de información y poder obtener ese resultado. Lo que tenemos que hacer es coger la latitud, eso es importante, y el mes. Y a partir de ahí nos sacamos una tabla con el valor de A. Y esa misma tabla tendremos que rellenarlo con el valor de B. ¿Y de cómo lo obtenemos? Pues bueno, lo que comentaba, ¿no? De las agencias estatales de meteorología, estaciones meteorológicas de las propias comunidades autónomas, depende un poquitín, ¿no? De empresas públicas y privadas que están relacionadas con las energías renovables, datos de satélites, estudios ya que están publicados cada X tiempo, pues se publican el mapa de radiación solar, por ejemplo, en España, ¿no? Con datos de los últimos 30 años. Pues bueno, pues ahí, digamos, por localizaciones y por latitudes, te dan también el valor de radiancia horizontal en el suelo. Y ya, por tanto, puedes extrapolar el valor de B y el valor de C, ¿no? Esto es un poco lo que digo, ¿no? El valor. Entonces, en función de la latitud, pues tú clicas y te da los datos mensuales de radiación global. Ahí tenéis enero, febrero, tal. Esto sería el valor, y al final, pues bueno, sin más es calcular esa división, ¿no? entre el valor extraterrestre, suena un poco así, pero es así, extraterrestre y en terreno, y ya más o menos te sale un porcentaje. Evidentemente no es un porcentaje que sea muy, muy científico, pero sí que nos da una idea bastante aproximada y válida para decir, bueno, en este caso, por ejemplo, en latitud 40 norte, aquí en la península, pues bueno, el porcentaje de noches despejadas está en torno al 59 al 60. Estas son dos fuentes de información, EUMETSAT y ADRES. Pues podemos coger una y ya está. Yo siempre suelo poner 2 o 3 fuentes de información porque sí que me gusta hacer comparaciones y ver, ¿no? Porque hay algunas que sí que se diferencian bastante. Pero en este caso, por ejemplo, ya habríamos calculado la cobertura de nubes y nos diría pues que sí, 60%, con lo cual, si estamos en condiciones de destino, evidentemente en una certificación para destino cumple, y para reserva pues también cumpliría, porque estamos hablando del 60%, a grosso modo, ¿de acuerdo? Entonces, cuanto más valores acumulativos y cuantas más estadísticas tengamos para poder obtener este valor, evidentemente es mucho mejor. Bueno, pues esto sería el primer parámetro, ¿de acuerdo? Esto no hay que ir a medir, sin más es estudiar estadísticas y ver fuentes de información, pero bueno, también es verdad que hay otros equipos de medida. Los vamos a ver ahora, un tipo de fotómetro, en concreto el fotómetro TESS, que también te permite medir
la temperatura, aparte del brillo del cielo, te mide la temperatura y entonces al medirte la temperatura automáticamente te puede dar la cobertura de nubes. Entonces por eso es interesante cuando se recomienda o insistimos en que una vez que se hace la certificación debemos tener una monitorización permanente. Este tipo de instrumentos no solamente nos monitorizan el brillo de forma permanente en el tiempo, sino que también nos pueden dar una estadística de cobertura de nubes. Es importante, ¿por qué? Porque ya sabéis que a los 2 años hay que hacer un informe intermedio y a los 4 hay que volver a renovar la certificación. Con lo cual, todos esos valores durante los 4 años son fundamentales para una segunda certificación. Yo como auditora siempre digo que para mí es más importante la segunda auditoría que la primera. ¿Por qué? Porque la primera, al final, si alguien se mete en esto y ha hecho las mediciones y ha hecho los deberes, ¿no? Y sabe que cumpliendo esos parámetros puede optar a la certificación, a no ser que o no haya medido bien o haya hecho alguna extrapolación. Normalmente no suele pasar, ¿no? Y si pasa, los auditores decimos, bueno, pues esto lo tenías que hacer de esta manera, de esta otra manera o lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, en resumen, reserva 60% y destino un 50%, ¿de acuerdo? Vale. Ahí. Muy bien. Oscuridad del cielo o brillo del fondo del cielo, ¿de acuerdo? ¿Me oís bien? Sí, ¿no? Sí, sí, adelante. Vale. Oye, ¿han salido 2 rayas rojas en la pantalla, abajo a la derecha? ¿O es mi ¿Alguien se pantalla? activó? Tenemos que controlar a alguien sin querer. Vale, no. Sí, han salido. Vale, estaba pensando en si era mi pantalla, que es nueva, y digo, mierda, como sea Ya te nueva, digo, la puedo no es llevar. fácil, no es fácil hacerlo sin querer, pero a veces si te apoyas creo que Vale. ha pasado. Entonces Sí. vamos a controlar. Vale. A ver si No, a alguien mí no me molesta, yo solamente estaba pensando ya que mañana tengo que ir al informático que me ha vendido el equipo. Tú no le diste a Si eso nada, es verdad. no, imposible, muy difícil que seas tú. De todas formas, vamos a ver cómo lo movemos, lo removemos. Vale. No, tranquila, que no me molesta. Vale, segundo parámetro, la oscuridad del cielo o del brillo del fondo del cielo. Este es lo que comúnmente llamamos contaminación lumínica y bueno, básicamente, ¿cómo se mide o en qué unidades se mide? Pues aquí estamos utilizando unidades de carácter astronómico, que es la magnitud, ¿no? No sé si habéis hecho ya los temarios de magnitudes, magnitud negativa, positiva y todas estas cosas, ¿no? Digamos, el baremo de magnitud, pero bueno, al final magnitud de una forma muy resumida podemos decir que es el brillo de una estrella, ¿no? Entonces las estrellas son fuentes puntuales, son enormes, pero están muy lejos, como por ejemplo desde la Tierra, por tanto lo podemos ver como una fuente puntual y hablamos del brillo de la estrella en magnitudes. Pero lo que estamos haciendo es medir el brillo del fondo del cielo, de un trozo del cielo, no de un puntito, sino de un trozo del cielo. Es decir, una magnitud en un área. Y esa área superficial del cielo es el área que sostiene un ángulo sólido, ¿no? En este caso sería arco segundo por arco segundo. Entonces, las unidades que utilizamos para caracterización del brillo del fondo del cielo son las unidades de magnitudes por arco segundo al cuadrado, ¿vale? De ahí viene. Si el cielo fuese un plano, sería magnitudes por segundo, o sea, por metro cuadrado o por centímetro cuadrado, ¿no? Que es el área de una superficie, pero al estar hablando del cielo hablamos de arco segundo al cuadrado. Las condiciones no se puede medir cuando queramos. Evidentemente esto condiciona muchísimo y muchas veces hemos hecho campañas, hemos tenido que repetir campañas pues porque hemos ido a medir y al segundo día se ha nublado y no hemos podido continuar, ¿no? Digamos que las condiciones de medida tienen que ser condiciones de noche fotométrica. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que es una noche evidentemente sin luna, por debajo la luna esté por debajo del horizonte, el sol por debajo del 18 grados más o menos por debajo del horizonte para no tener actividad solar, pues que sean sin nubes, es decir, condiciones naturales atmosféricas favorables que dan estabilidad a la noche, lo que decimos una noche fotométrica, ¿no? No solamente eso, sino que además tenemos que medir en zonas donde no haya interferencia de luminarias, de farolas o de bombillas, ¿no? Es decir, sin focos de iluminación artificial, porque realmente estamos viendo el brillo del fondo del cielo, no el brillo de una luminaria, ¿no? Entonces, pues bueno, esto por ejemplo
esto es lo que nos encontramos con hace tiempo, que además esto ya se denunció en su día, de septiembre de 2009, pues de repente me encontré con un mapa de brillo del cielo, de contaminación lumínica en Vitoria, además con el logo de la iniciativa Starlight en el 2009, con el logo del Astrofísico de Canarias. Esto ya lo pusimos en conocimiento pues de la Oficina de Protección del Cielo, en su momento con Luis y con Cipriano y tal, ¿no? Porque esto fue, pues bueno, sin más estaban haciendo un mapa de iluminación y una auditoría energética de alumbrado y de repente decidieron pues poner el equipo a medir y pasaron por todo, perdón. Ahí. Pasaron por todas las calles con un fotómetro y evidentemente midieron de todo menos brillo del fondo del cielo, ¿no? No es un mapa de resplandor luminoso de Vitoria, sino es una cagada, perdón la expresión, ¿no? Y me fastidió porque vi esos logos y tal y bueno, enseguida se solucionó, pero bueno, lo publicaron y tuvieron la desfachatez, ¿no? de hacerlo así. Entonces, pues bueno, no. ¿Con esto qué quiere decir? Que no es coger un equipo que son más o menos portátiles, un SQV, por ejemplo, y medir, sino que tienes que hacer muchas cosas, que lo vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, esto no sirve. Será brillo, pero evidentemente es brillo. Podemos decir que son candelas por metro cuadrado, luminancia, ¿no? Pero no brillo del cielo. Entonces, esto es un poco lo que comentaba. No voy a entrar mucho en detalle porque evidentemente esto supongo que lo daréis en otra pero que sepáis que cuando hablamos de magnitud viene del brillo del cielo, perdón, del brillo de las estrellas, del brillo aparente, de los puntitos, ¿no? que vemos y que, bueno, sí que es verdad que cuanto más brillo es, la magnitud es más pequeña. Por ejemplo, el Sol, ahí tenéis un dato, tiene magnitud menos 26, la luna llena menos 12, la estrella Vega, por ejemplo, que es una de las que más me gustan, no sé si por contacto o no, 0. Y luego el límite tenemos de visibilidad a simple vista, pues más o menos 6. El ojo humano entrenado, más de 6, yo creo que es complicado. Hay gente que sí que puede ver más de 6, yo no. Aun teniendo bien la vista, y luego ya utilizando pues, telescopios pues podemos llegar a magnitudes muy altas, ¿no? Por ejemplo, el telescopio Hubble, pues más de 30. Entonces, cuanto más pequeña sea la magnitud, el brillo de esa estrella es más alto, ¿de acuerdo? Y luego, no solamente eso, sino que además ya veis ahí la formulita, que no la voy a explicar, pero bueno, que sepáis que la variación de una magnitud a otra estamos hablando más o menos de 2,5, es decir, que una estrella de magnitud 2 es 2,5 veces menos brillante que una de magnitud 1. Sin más. Entonces, aplicando más o menos eso, imaginaos que tenemos un cielo A con un brillo de 21 magnitudes por arco segundo al cuadrado, que es el límite para ser destino Starlight, sería más o menos, ¿no? Como un objeto celeste de magnitud 21 contenido en una porción del cielo de un segundo arco por segundo de arco. ¿De acuerdo? Y si tenemos otro cielo B, por ejemplo, de magnitud 20, es apenas una magnitud, pero son 2,5 veces más brillante. Entonces, eso es más o menos, va por ahí, los tiros. De hecho, por ejemplo, por eso esta transparencia me gusta ponerla. ¿Por qué? Porque no es lo mismo 20 que 21. Solamente es uno, no. Estamos hablando de 2,5 veces más brillante o menos brillante. Por eso es importante ir a la décima, 21,1 o 21,15, 21,16. Al final, más o menos, la tendencia es que una décima suele ser en torno al 8, al 9, 10% de diferencia de brillo. Y eso, desde luego, es bastante. Entonces, aquí a la décima importa y por eso las mediciones tienen que ser bastante controladas y cuantas más mejor, ¿no? Esto, por ejemplo, es una escala. Por debajo de 20 podemos decir que el cielo es muy luminoso y por encima de 21,5 podemos decir que es un cielo muy oscuro. ¿De acuerdo? Y para la certificación Starlight, que ya veis que son valores basados evidentemente en toda la experiencia que tiene Toñi de un montón de años en la caracterización de cielo, esa experiencia del grupo de protección del cielo, bueno, del grupo de calidad del cielo del Astrofísico de Canarias lo volcaron, ¿no? en este protocolo de mediciones. Y por tanto, para ser destino, pues estamos hablando que el parámetro de brillo del fondo del cielo tiene que ser superior a 21 magnitudes por arco segundo al cuadrado, y si ya estamos en condiciones de reserva es cuando tenemos un cielo superior a 21,4.
acuerdo? Entonces, pues bueno, son 4 décimas, sí, pero ya sabéis que la diferencia es importante, ¿vale? Instrumentos, pues bueno, podemos medir con un Sky Quality Meter, es el típico SQM, podemos medir con ASMON, el All Sky Transmission Monitor, que son imágenes, digamos, con ojo de pez, con cámaras CCD, podemos medir con el TESS, hay una serie de instrumentación que afortunadamente nos permite tener una horquilla incluso de precio bastante asequible, o sea, no vamos a pedir ninguna cosa que sea rara, ¿no? Por ejemplo, seguro que habéis visto alguna vez un fotómetro de este tipo, el SQM L, la versión L, porque la primera versión, SQM a secas, la que iba con el botoncito rojo, pues sí que tenía una abertura bastante alta, casi el 80%, con lo cual estábamos cogiendo no solamente el valor del brillo del cenit, sino bastante parte del cielo, que para hacer estudios de contaminación lumínica, evoluciones y otro tipo de análisis, e incluso caracterizar las fuentes de luz de un municipio, está muy bien. De hecho, se están haciendo ahora con imágenes All Sky, distintas alturas, ¿no?, sobre el horizonte. Para la certificación tenemos que medir en el cenit, entonces cuanto más estrechito sea el ángulo, evidentemente los valores van a ser mejores, ¿no? Por tanto, la versión SQM-L es la que tiene un full width, un ancho más o menos de un 20%, que es la que tiene mayor sensibilidad, ¿de acuerdo? Automáticamente te da el valor del brillo del fondo del cielo y bueno, es portátil, es un equipo, digamos, de bolsillo, es económico. Debe estar por los $250 más o menos, más aparte pues todo lo que puede, depende de las versiones, porque tenemos versión, digamos, que es de mano, tenemos la versión que podemos conectar en el ordenador a través de un software que también te dan ellos, el UCM, y incluso puedes ponerle un GPS e ir haciendo el mapeado, ¿no?, que vamos a ver ahora. Luego tienes también otro tipo de SQMs que tienen conexión a internet, los puedes dejar fijos. Pues bueno, tienes el SQM LDU, que tiene una tarjeta SD interna y es autónomo, va con pilas, que ese tengo pues 5 o 6, bueno, tengo bastantes cacharros de estos, más otros que ahora veremos, ¿no? Pero esa versión, digamos, autónoma nos permite, a lo mejor cuando hacemos las campañas de 5 días, de 5 noches seguidas en 2 épocas del año diferentes, nos permite dejar los equipos, ahora vais a ver alguna foto, en un sitio fijo, estratégico, ahí camuflados en medio de la naturaleza y hace la medición completa de todas las horas de la noche. Tiene también una opción para no gastar pila, que le dices, bueno, pues cuando baje de 15 magnitud no midas y así durante el día ya no mide y luego vuelve a medir, ¿no? Y bueno, luego vuelcas los datos en el ordenador y automáticamente hace las estadísticas y las gráficas, ¿no? Para mí es uno de los instrumentos, yo creo que es más, independientemente si es más sensible o menos sensible que otro tipo de instrumentos, ¿no? Pero nos da una idea y nos da mucha versatilidad e independencia, ¿no?, para poder luego hacer más cosas, porque cuando vas a hacer la campaña de medidas son 5 noches, pero es estresante porque tienes que medir tienes que medir tal, tienes que medir cual, entonces pues bueno, si tienes ahí 5 casarillos que los vas dejando por el territorio y sabes que te van a medir durante toda la noche, la verdad es que es una gozada. Entonces, pues bueno, esto es un poco lo que comentaba, ¿no? Esta versión, el SQM-LU, es el que va con el coche. Y lo que digo, ¿no?, al menos 5 noches en al menos 2 meses diferentes, cálido y frío, midiendo al principio, a mitad y al final de la noche. Entonces, este sistema me permite tener un barrido completo de todas las noches. Si fuese manual tendría que ir al punto unas cuantas horas al principio de la noche, luego a mitad y luego al final, con lo cual pues, bueno, se pierde un poco de tiempo, ¿no? También podemos utilizar pues, imágenes del cielo nocturno mientras estamos midiendo. Vamos con cámara reflex también pues, para fotografiar también los horizontes, detectar posibles focos de contaminación lumínica, lo que permite también de cara al trabajo que hacemos de consultoría, no solamente medir, sino también decir que bueno, pues igual hay zonas en las que se tiene un buen cielo, pero justo la zona sur está súper contaminada y claro, tener el sur contaminado que tiene pues donde está pues, un poco la eclíptica y tal, pues bueno, tenemos que tener en cuenta esas cosas, ¿no? Sobre todo a la hora de hacer
las observaciones y elegir los sitios, ¿no? Ahí ya veis que los camuflo por cualquier sitio. De momento no me han quitado ninguno, voy a cruzar los dedos. Pero bueno, sí, normalmente lo intento de camuflar en quitamiedos o en medio de algún matorral. Es importante también tener en cuenta una cosa, que no le puede dar reflexión de ningún objeto, o sea, ni de la propia señal, por ejemplo, ni de un árbol, ni nada. Muchas veces, a lo mejor cuando vamos midiendo con el coche y vamos por zonas que son súper oscuras, pero están llenas de árboles, se va viendo en la gráfica que los valores dan fatal. ¿Y por qué dan fatal? Esto no puede ser, hay una nube, no, es que hay árboles, ¿no? Entonces, al final, lo que hacen los árboles es rebotar la luz y al rebotar la luz se mete la fotocélula y, por tanto, nos dan más brillo o más contaminación lumínica de la que realmente hay. Con lo cual, estos equipos están muy bien, te dan un montón de información, son más o menos baratos, pero luego viene el trabajo de oficina, que es muy intenso para saber qué datos pueden servir y cuáles no, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Menorca, en uno de los, pues bueno, en los sitios en los que más o menos lo puedes configurar, este es el UDM, que es el que decía, ¿no? Pues cada 5 minutos me das un dato, o me das cada X segundos, ¿no? O me das cada X minutos. Y al final, pues bueno, se puede configurar y luego lo puedes volcar y automáticamente pues te dan todas las gráficas, ¿no? Otro equipo que también estamos utilizando mucho es el TESS y luego también el TAS. El TESS es otro tipo de fotómetro que tiene un filtro un poco más característico, porque sí que nos permite pillar un poquitín la luz blanca, la luz azul, que es digamos, la más contaminante. Con lo cual los valores, si comparamos el test con el SQM, pues más o menos, pero no son los mismos, por lo tanto también hay que tener en cuenta esas cosas. Y pues bueno, te dan estadísticas, ahí tenemos por ejemplo pues, las semanas, y este es el equipo que os decía que, aparte de dar el valor del brillo, también nos puede dar a través de la temperatura, media infrarrojo y tal, nos puede dar también la cobertura de nubes, con lo cual estos equipos pueden ser portátiles, pero son los equipos que luego digamos instalamos en los territorios para ir acumulando datos durante los 2 años hasta el informe intermedio o 4 años hasta la siguiente auditoría, ¿no? Entonces son equipos que están conectados también a la nube. Ahí tenéis, por ejemplo, el mapa de todos los que hay. Esto viene también de un proyecto europeo a través de la Fundación Star for All. Y bueno, pues más o menos el precio anda por el estilo. Creo que es un poco más económico que el SQM o anda más o menos por ahí, ¿no? Básicamente porque la propia carcasa tiene un IP bastante alto, es decir, que no necesitas, así como el SQM que os he enseñado, necesito poner un housing o una cubierta pues para protegerlo del hielo, de la nieve, de los pájaros y de la suciedad. El test automáticamente ya va protegido, ¿no? Que también está fantástico. Y luego el TAS es una versión del test, pero es automático, y lo que nos permite es, a la vez que estás midiendo el brillo del cielo, pues hacer el barrido, como veis ahí, de las fotografías 360 grados, no solamente 360, sino también toda la altura, digamos, hasta el cenit, o sea, todo lo que es la bóveda celeste. Entonces ahí nos permite ver, ahí por ejemplo a la derecha, al fondo a la derecha, pues veis que la zona por ejemplo, pues está bastante contaminada, y vamos viendo los valores de brillo del fondo del cielo, que van cambiando conforme nos vamos acercando al cenit, que evidentemente siempre va a ser la zona más oscura por lo general, ¿no? Entonces, pues bueno, este es otro tipo de mediciones que nosotros la estamos utilizando muchísimo con esto, con una cámara Sky Quality Camera, que nos da también la información de 360 y de los horizontes. Para mí también es fundamental. Este es el otro sistema que tenemos. La empresa, la verdad es que esto lo tienen los observatorios profesionales, pues La Palma, Tenerife y alguno más. Y bueno, ya, cuando emprendí hace ya unos cuantos años, gané el premio del Ministerio de Medio Ambiente, y con el dinero que gané, pues lo primero que hice comprarme este equipo.
hay gente que hace otras cosas, pues yo me compré este equipo, ¿no? Porque al final si emprendes es por algo y si emprendes es para tener, digamos, la mejor instrumentación, ¿no? Y a día de hoy, pues yo creo que somos la única empresa privada que tiene este equipo. Esto es un equipo astronómico profesional y bueno, lo que te permite es a través de una cámara CCD, una rueda de filtros, eso es importante porque te permite calcular en la banda del azul, del rojo, del verde, etcétera, pues y en el visual también, evidentemente, pues te permite tener esas imágenes 360 para poder caracterizar, y tenemos píxel por píxel, el valor del brillo del fondo del cielo, etcétera. La verdad es que es una gozada. Se utilizan en la isla de La Palma, en el observatorio a nivel más profesional, más allá que tengan algún test o algún incluso SQM, ¿de acuerdo? Bueno, esto, por ejemplo, son gráficas que salen de lo que os he comentado de los SQMs que dejamos por ahí perdidos en el territorio. Ya vais viendo que son un montón de noches que van subiendo y luego va bajando. Cuando baja evidentemente es de día, y nos permite tener toda la evolución, ¿no? Y de ahí luego tenemos que sacar las estadísticas, los promedios, máximos, mínimos, etcétera, para poder establecer un valor, digamos, promedio, que en este caso en la zona de Menorca, en la zona más oscura del núcleo de la isla de Menorca, que también es destino y reserva, pues daba valores de 21,7 promedio, con valores rozando el 22, ¿vale? de máximos. Es un cielo realmente oscuro en el cenit. Luego, pues bueno, tenemos ahí un montón de... He puesto más ejemplos. Esta es una de las zonas más oscuras que he medido en la zona en cielos de Guadalajara, una de las últimas certificaciones que se ha hecho aquí en España, y bueno, cielos casi en promedio y mantenido, ya veis ahí que está por encima, o sea, rozando el 22. Luego hay valores que son muy altos, evidentemente, que son antinaturales, eso es que ha pasado algo, pero bueno, ya veis que más o menos yo por encima de 22 raramente suelo coger ningún dato. Pero es lo que daba, ¿no? A veces en algunos casos me daban hasta 23, 24 y tal, y esto es que se ha posado ahí un búho y ha estado toda la noche. Pero bueno, más o menos 21, por encima de 21,8 es bastante difícil, ¿no? Entonces, pues bueno, en este caso, si es una vez dices no puede ser, pero en este caso ya veis que es bastante recurrente, con lo cual, pues bueno. Ahí tenemos más, lo podemos incluso, ha habido territorios que lo hemos dejado también incluso en noches de luna llena, y ahí se ve cuál es el efecto de la luna llena. Evidentemente es un foco de contaminación natural del cielo, y entonces, pues bueno, si medimos en luna llena o un porcentaje visible, evidentemente el valor no va a ser real. El valor máximo de un territorio se consigue cuando es luna nueva, evidentemente. Por eso tenemos un margen reducido, ¿no? de mediciones durante el mes. No pasa solamente con la Luna, pasa también con la Vía Láctea. En verano, pues el problema de la Vía Láctea es que está justo en el cenit y también introduce 0,3, 0,4 décimas en las mediciones, con lo cual también hay que tenerlo en cuenta. A lo mejor no para hacer las correcciones, porque corregir por Vía Láctea es un poco complicado, sí podemos tener algún estándar y tal, pero no todas son iguales, no todas las noches son iguales, pero sí decir o acompañar a la medida, pues he medido 21,3, pero justo la Vía Láctea va a estar en el cenit. Entonces tienes que poner la hora de medición, tienes que poner la latitud, una serie de cosas, ¿no? para saber lo que estás midiendo. Ahí tenemos más cosas. Pues este, por ejemplo, es lo que comentaba, ¿no? La Vía Láctea. O sea, en cada momento, esto lo podemos sacar de Stellarium o de cualquier otro programa que seguro que o habéis analizado ya a fondo o estáis en ello durante el curso de monitores de Starlight. Pero bueno, ya se ve la evolución de la Vía Láctea, ¿no? Al principio de la noche, por ejemplo, el 26 de agosto, aquí la de la izquierda, sube, aparece la Vía Láctea en el cenit, y luego conforme la Vía Láctea vaya desapareciendo en el cenit va subiendo el brillo del fondo del cielo. Con lo cual, ir a medir con Vía Láctea y unas pocas medidas y ya está, evidentemente no se puede hacer porque, bueno, puedes hacerlo, pero seguramente no te va a dar valor para destino y menos para reserva, ¿no? Depende un poco de la situación. Entonces es importante saber cuándo se mide. Y este, por ejemplo, es el mapa cogido el de Menorca, pues porque
la verdad es que me gusta bastante el mapa. Tiene doble certificación y esto es lo que comentaba, ¿no? Que vamos con el SQM en el techo del coche, lo llevamos también conectado a un GPS y automáticamente al exportar, digamos, el archivo te permite hacerlo en un KMZ, en un KML, que es compatible con Google. En nuestro caso, por ejemplo, utilizamos ya también sistemas de información geográfica porque nos permite analizar muchísimo más los datos, ¿no? Y no debéis olvidar que de estos valores luego tiene que salir la zonificación, que es lo que vamos a ver después. Por eso, pues bueno, al final, por ejemplo, de aquí en Menorca, más de 40.000 medidas. Son unas cuantas. Son unas cuantas. Aquí nos pegamos buena paliza, pero bueno, además repartida a lo largo del año. Esta es solamente una campaña, ¿eh? Y en la zona de Guadalajara, Cielos de Guadalajara también, porque era pues, prácticamente la parte norte de toda la provincia de lado a lado. Y ahí también tenemos pues, casi 35.000 medidas. Entonces, aquí tenéis el mapa con la escala de color, por encima de 21,4, que sería reserva, sería color azul y por encima, o sea, azul y negro sería valores de reserva. Y como veis, pues prácticamente todo el territorio, salvo las zonas, está claro que están dentro de núcleos urbanos o la zona pues, que está más a la zona oeste, suroeste en este caso, que tiene afección directa de Madrid, el corredor de Henares y tal. Muchas veces las mediciones en el terreno pueden ser muy buenas, pero el problema viene siempre de fuera, ¿no? Por eso, a la hora de plantear los planes de acciones, y como dice Salva Bará, uno de los grandes científicos, ¿no? Que trabajan también en este tema de la contaminación lumínica, los fotones no entienden de fronteras, está claro. Tú puedes en tu territorio gestionar bien la contaminación lumínica, aplicar criterios estables en las instalaciones de alumbrado exterior y todas estas cosas, pero si desde fuera siguen haciendo lo que quieran, evidentemente muchas veces la amenaza viene de fuera. Entonces, este es un mapa de los que solemos presentar en nuestros trabajos que hacemos. Ahí veis todo lo que es el mapa del sistema de información geográfica con todos los recorridos, y los puntitos donde están un poco más gordos y donde hay el número es donde hemos dejado los equipos registrando durante varias noches en las tablas, y ahí se ve el número de mediciones y tal. Entonces, pues bueno, sin más, son ejemplos que pongo pues, para que veáis cómo lo estamos haciendo, ¿no? Este es uno de los primeros, no, el primero que hicimos hace ya unos cuantos, bueno, el segundo hace unos cuantos años en Guadalajara, lo mismo, con sistemas de información geográfica, y vais viendo un poco los datos. Este territorio fue muy grande, muy grande. Mientras estamos midiendo, evidentemente estamos pisando el terreno, estamos caracterizando lo que es la contaminación lumínica en el cénit para obtener el valor del brillo del cielo, pero de paso pues podemos observar los posibles focos de contaminación lumínica que pueden existir dentro del territorio, y sobre todo las amenazas que también pueden venir de fuera del territorio, ¿no? Esta, por ejemplo, es una foto de la sierra de Cielos de Guadalajara, y se ve Madrid, que es un poco la zona que os decía, ¿no? En el mapa anterior, la zona suroeste, que estaban los valores más bajitos de brillo, es por la afección de Madrid y todo el corredor de Henares y toda esta zona metropolitana de Madrid, pero aquí también se ve en la foto. O sea que muchas veces tengo un valor, pero si tengo una foto me permite también visibilizar un poco más, ¿no? Es importante. Estos son otro tipo de mediciones con la cámara SQC que estamos haciendo. Aquí tenéis una radiografía exacta de lo que es el brillo. El valor a través de esta cámara, que está calibrada y todas estas cosas, pues bueno, el valor que habría en el cénit en una anchura, digamos, en un área de 20 grados sería equiparable, entre comillas, al valor que da el SQM, pero tampoco puede ser equiparable porque los filtros y los anchos de banda son diferentes, ¿no? También. Pero bueno, es otra herramienta porque te permite ver todos los horizontes, ¿no? Esto lo explicaré en la siguiente sesión, el próximo día, pero es uno de los últimos trabajos que hemos hecho. Estamos haciendo en Diputación de Soria, es una provincia de Castilla y León, aquí en España, y bueno, desde hace 2 años están acometiendo actuaciones en las instalaciones de alumbrado
y ya llevan casi el 50 o el 60% de los pueblos están ya las instalaciones renovadas, con LED cálido, con luminarias que tienen un flujo infrarrojo superior de 0, es decir, que emiten todo hacia abajo, con niveles de iluminación adecuados a normativas sin sobreiluminar. Esto lo veremos el próximo día. Pero aquí he puesto la foto para que veáis que a través de esas fotografías se puede captar la instantánea, digamos, del antes y el después de esa obra, ¿no? Y se ve claramente los horizontes, sobre todo en la zona este, es brutal, ¿no? La diferencia. Antes de la obra el resplandor llegaba casi hasta los 60 grados, o sea, prácticamente más de medio cielo. Y luego pues ha bajado considerablemente. Entonces, sí que es verdad que el valor en el cenit es más o menos parecido, ha habido una diferencia, pero no sustancial, pero sí en los horizontes. Quiere decir que los pueblos han mejorado, su horizonte se ha mejorado, pero evidentemente Soria está cerca de Zaragoza, está cerca de Pamplona, está cerca de Logroño, está cerca de Madrid, con lo cual los fotones de esas grandes ciudades pues llegan también hasta allí, ¿no? Esta es la imagen, ojo de pez, y esta sería pues la imagen pues el Hammer o el cilíndrica, depende un poco, ¿no? Pero ahí veis la imagen, digamos, apaisada, por decirlo de alguna manera. Ahí tenemos. Supongo que eso lo habéis experimentado. Los que estáis en este mundillo os vais a dedicar a eso, que vienen focos de contaminación desde decenas e incluso centenas de kilómetros. Por solamente el hecho de tener atmósfera. Así que si no tuviésemos atmósfera, evidentemente pues, no habría contaminación lumínica, pero vamos a dejar la atmósfera como está, porque si no tampoco estaríamos aquí, ¿no? Y más allá de eso, pues también de paso que vamos caminando por el territorio, pues podemos ver los distintos focos de contaminación, tomar distintos tipos de apuntes, fotografías. Esto, por ejemplo, es un destino turístico Starlight que al final, pues bueno, eso estaba de antes de que se quisieran declarar, ahora esto lo han cambiado, por lo menos lo han apagado, han puesto viseras, ya explicaremos un poco, ¿no? Pero bueno, es una porra, esto la llama la porra, de hecho, es un geoparque declarado también por UNESCO, y no se les ocurrió cosa mejor que poner unos focos totalmente deslumbrantes desde el puente para iluminarlo. O sea, no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces este también es parte de nuestro trabajo, ya como auditores, pero también como digamos consultores, si no hacemos la auditoría, pues identificar esos focos de contaminación lumínica pues para poner un poco de orden, ¿no? en este desorden. Entonces lo pongo siempre y ya tiene unos cuantos años, porque es que era un ejemplo de, vamos, como un territorio que tiene este tipo, ¿no? de iluminación se quiere certificar. Pues bueno, pues de aquí se aprendieron muchas cosas y la verdad es que están trabajando muy bien estas cuencas mineras. No tenemos que olvidarnos que la contaminación lumínica no solamente viene de nuestros pueblos y nuestras ciudades, sino que también viene de todo el tema industrial, incluso de los parques eólicos. Aquí en España estamos teniendo un problema bastante importante con los parques eólicos, que si son rojos, pues bueno, pero hay algunos que son blancos y destellantes, con flashes, y eso es pura contaminación lumínica, no solamente por deslumbramiento y molestia hacia las personas, sino también hacia los animales. De hecho, los quirópteros y las aves migratorias son los que más, las especies o las especies animales nocturnas que más se están viendo perjudicadas por la luz y evidentemente por los rotores y por los molinos, ¿no? Básicamente. El alumbrado privado también, el alumbrado industrial, estamos trabajando también con drones, todo esto lo enseñaré también en la siguiente charla, en la siguiente clase. Pero bueno, para que veáis cosas que se ven desde el cielo, nos permite ver un montón de cosas que sobre el terreno, digamos, es un poco complicado de ver, pero con esto que quiero decir que no nos tenemos que centrar solamente en el alumbrado urbano. Sí que es verdad que el alumbrado urbano depende de los ayuntamientos y los ayuntamientos son los que se quieren certificar, y eso de alguna manera va a ser más fácil establecer un plan de acción. Tema de industria ya pues bueno, es un poco más complicado, pero evidentemente existe legislación
que tienen que cumplir. Entonces, que eso también lo veremos el próximo día, ¿no? Y no solamente eso, sino también el alumbrado comercial, pues todos los escaparates, todos los carteles y tal. Y más ahora pues con todo el tema de las pantallas LED, que es una locura, la verdad es que es una locura y problemática, ¿no? Bueno, y alumbrado ornamental también, o sea, monumentos que están iluminados, castillos que están iluminados a las 3 de la mañana toda la noche y bueno, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Alumbrado ornamental, yo sí, de hecho, como ha dicho Toni, estamos haciendo proyectos de alumbrado ornamental, pero con haces de luz muy controlados para que solo iluminen la parte del edificio, no emitan la luz hacia el cielo, pero más allá de eso, evidentemente a las 12 de la noche no tiene por qué estar, igual en verano un poquitín sí, pero en invierno no tiene ningún sentido que esté iluminado, ¿no? Entonces no solamente es cuánto, sino cuándo. Esa es una pregunta bastante importante. Bueno, hemos visto hasta ahora la cobertura de nubes, el brillo del fondo del cielo y ahora vamos a pasar con el parámetro del SIN, que es el más complicado de valorar, de medir y sobre todo pues que es muy inestable. El SIN nos puede cambiar a lo largo de la noche un montón de veces, ¿no? Es bastante inestable, por eso hay que calcularlo al principio, a mitad y a final de la noche, como el resto de los parámetros, pero el SIN todavía más, ¿no? Entonces, pues bueno, siempre me gusta Pablo Neruda, ¿no? Y hay unos versos, un verso que escribe, puedo escribir los versos que dice, puedo escribir los versos más tristes de esta noche, escribí, por ejemplo, la noche está estrellada y titilan azules los astros a lo lejos. ¿Por qué lo pongo? Pues bueno, me gusta evidentemente el poema, pero me permite hablar del SIN, ponerlo en contexto, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de que las estrellas titilan, las estrellas centellean, ¿vale? Parpadean, pero ¿por qué se produce ese centelleo? ¿Es la propia estrella que está haciendo así como un flash o es la atmósfera? Evidentemente es la atmósfera terrestre, por lo menos a nivel visual, ¿no? La atmósfera es un medio fluido que es de todo menos homogéneo, está en continua agitación, ¿no? Y dista mucho de ser digamos, transparente. Pero afortunadamente la tenemos y por eso estamos aquí, básicamente. A ver. Entonces, si tenemos atmósfera que tiene esas características, lo que está claro es que los fotones que van por ella se comportan de maneras pues muy diversas, ¿no? Y es un poco la problemática que tiene a nivel astronómico para el tratamiento o la reducción de las imágenes extraterrestres, ¿no? Poder quitar todos los artefactos que puedes detectar o que tienes cuando haces fotos con cámara CCD, por ejemplo, un observatorio o tú como observador, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que está claro es que las estrellas que están en el cenit, las que están más arriba, tienen que atravesar la luz, tienen que atravesar menos masa de aire, por lo tanto, pues al final esa distorsión de la luz extraterrestre frente a la luz que llega a la superficie es menor que si están, por ejemplo, las estrellas en el horizonte, que tienen que atravesar mucha parte más de masa de aire y por tanto pues es cuando más centellean. De hecho, se ve claramente en cualquier momento, salimos a observar y las estrellas que están más arriba, pues evidentemente centellean menos que las que están abajo, ¿no? ¿Y por qué se produce esto? Este centelleo y este emborronamiento estelar, que son los dos parámetros que, digamos, introduce la atmósfera. Pues bueno, evidentemente, si tenemos una estrella y tenemos el frente de ondas, digamos, extraterrestre, si tuviésemos atmósfera, pues llegarían como en la foto, ¿no? La foto, estas explicaciones, estas ilustraciones las he sacado, perdón, del libro Aras del cielo de David Baladi, que me gusta mucho porque es bastante visual. Y pues bueno, si no tuviésemos atmósfera, las ondas de luz que llegan de las estrellas pues llegarían planas, paralelas y estarían inalteradas en dirección, en intensidad y en color, que eso también es importante, ¿no? Si no tuviéramos
es decir, por encima de la atmósfera, a la altura de la Estación Espacial Internacional, por ejemplo, pues las imágenes, ¿no?, que tenemos del horizonte de la Tierra son maravillosas porque se ve la parte de abajo de la atmósfera y la parte de arriba, ¿no? El cielo nocturno tendría el aspecto como lo ven, digamos, los astronautas o la gente, por ejemplo, que pueda ir a la Luna. Estaría bien, ¿no?, ver el cielo estrellado desde la Luna. Entonces sería un fondo oscuro, ¿no? Las estrellas, de hecho, lucirían siempre, veríamos el Sol y las estrellas, ¿no?, solamente por el hecho de no tener atmósfera. La Luna, por ejemplo, tenemos ahí. Pero evidentemente se interpone la atmósfera y al interponerse la atmósfera, pues ese frente de ondas pues ya se empiezan a distorsionar. Entonces las capas turbulentas deforman ese frente de ondas que digo y en principio pues de pasar a ser planos ya dejan de ser planos, ¿no? Entonces al curvarse esas ondas es cuando empieza digamos, el ojo o cualquier instrumento astronómico empieza a detectar que pasan cosas raras, ¿no? Afecta la nitidez de las imágenes de los cuerpos celestes que están obtenidos desde la atmósfera, o sea, perdón, desde la superficie terrestre. Desde el espacio exterior, digamos que las estrellas se ven como puntos puntuales, pero evidentemente cuando ya las estamos viendo desde aquí y más con un telescopio ya vemos ahí como unos borrones luminosos, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que medir, ese diámetro de ese borrón luminoso es lo que denominamos el SIN o la nitidez, que vamos a ver ahora, pero antes quería explicar un poquitín brevemente qué es esto, ¿no? Entonces, pues lo del centelleo está claro, ya veis en la parte de la ilustración, pues que esa atmósfera hace que, digamos, que se deformen las ondas luminosas planas que llegan de las estrellas por efecto de la atmósfera y entonces por ejemplo, en el observador A, esas ondas se van acumulando generando más brillo y en el observador B se van, digamos, divergiendo generando menos brillo. Por eso es cuando vemos más y menos brillo. Vemos ese centelleo, ¿vale? Cambia fracciones de segundo. Y por eso la estrella titila, ¿no? Pues se produce el centelleo. Entonces, claro, la pupila humana tiene más o menos 5 milímetros de diámetro y ese centelleo es evidente del ojo desnudo, pero claro, si utilizamos ya pues, cualquier tipo de instrumentación, incluso unos prismáticos, ya se puede más o menos, ya no se aprecia. Perdón. Toñi, si ves que estoy diciendo alguna cosa, me dices, ¿eh? Porque no, mira, justamente iba a comentar que así el centelleo precisamente es como, bien lo has dicho, o sea, mientras que el SIN se debe a cambios de la dirección de las de luz, se puede decir que el centelleo está, sin embargo, asociado a esos cambios de brillo por esa atmósfera turbulenta. Entonces, por ejemplo, podríamos medirlo, el centelleo, de hecho, con un telescopio de 20 centímetros se puede medir y de hecho el centelleo se puede utilizar para medir otros parámetros como ángulo isoplanático, o sea, muchos aspectos que tienen que ver también con óptica, con parámetros de óptica atmosférica. Pero así básicamente se podría asociar el SIN a cambios en la dirección de las de luz y el centelleo a cambios de la intensidad del brillo de la estrellita, ¿no? O sea, que no confundan el tiriteo, a veces puede ser el centelleo, y el SIN es como otra cosa, ¿no? Que está debida más a los cambios, emborronamiento instantáneo de imagen, como decía, ¿no? Susana, pero perfecto, o sea, que muy bien. Si te parece, podemos hacer un descansito cuando tú consideres de 10 minutitos. Si te parece, termina con esta parte, Susana, ¿quieres? Vale. Y cuando tú termino con el consideres, centelleo. venga, Vale. perfecto. Hacemos 10 minutitos de paradita por si quieren coger un café o ir al baño, lo que sea, y luego volvemos. Nos quedamos aquí, ¿eh? No desconectaremos. Gracias, Susana. Vale, perfecto. Pues bueno, que al final, eso es, si nuestra pupila fuese un poco más grande, evidentemente esos cambios de intensidad sería más complicado de observar, ¿no? Si tuviésemos, por ejemplo, la pupila de un calamar, el centelleo ya tampoco seríamos capaces, ¿no?, de detectarlo. Entonces, a veces siempre preguntan, ¿no?, diferencia entre estrellas y planetas y tal. Pues bueno, se debe sobre todo pues, también al efecto de la atmósfera y también al tamaño, ¿no?, aparente de un planeta respecto a una estrella. Las estrellas son mucho más grandes que los planetas, pero están bastante lejos, ¿no? Entonces es un poco la diferencia. Al final las estrellas son fuentes puntuales y a pesar de su tamaño están muy alejadas, ¿no?
y los planetas son discos que son luminosos de mayor tamaño, entonces esas perturbaciones de brillo pues, se compensan unas con otras, ¿no? Entonces por eso se suele decir cuál es la diferencia. Pero bueno, básicamente lo que decía, el cambio de brillo, el centelleo, las estrellas que parpadean poco suelen estar siempre un poco más altas en el horizonte. En el momento que ya tenemos estrellas en el horizonte es cuando más se nota ese parpadeo, ese centelleo por el efecto de la atmósfera, básicamente, ¿no? Entonces, aquí decía Neruda, ¿no? Tenía razón, que cuando la noche está estrellada tirita los astros a lo lejos. Evidentemente, los astros del poema eran estrellas o planetas. Podrían ser, por ejemplo, estrellas observadas más o menos a media altura, sin telescopio, a simple vista, porque entonces podemos ver el centelleo, y era una noche que fuese un poco turbulenta, ¿no? Porque si hubieran sido planetas o estrellas que hubieran estado en el cenit, pues no hubieran tiritado tanto, ¿no? Y además, si hubiese estado cerca del horizonte, se hubieran enrojecido, que es otro de los aspectos que veremos ya el próximo día, ¿no? Son azules, con lo cual tenían que estar bastante más arriba, ¿no? Y bueno, si quieres, hemos hablado del centelleo, que es la diferencia de brillo, y como ahora vamos a hablar del enverronamiento, pues si quieres lo dejamos para luego, Toñi. Hacemos ahora el descanso. Perfecto. Pues Vale. estupendo. Son las 21:13, bueno, quitemos 4 horas, yo estoy en hora canaria. Las 9:15, si quitamos 4, ustedes están en las 5:15, ¿verdad? 17:15. Si les parecen 10 minutitos y 23, ¿de acuerdo? Vale. Y 23, lo que nos Perfecto. quedamos aquí, pónganse en modo mudo, si quieren en modo vídeo lo apagan y volvemos en 10 minutitos. Gracias, Susana, muchas gracias. Ahora. ¿Ya se me... Perfecto, Susana, gracias. Seguimos cuando tú quieras. 2021, 6 años. ¿Ya estamos todos entonces y todas? Sí, cuando tú quieras, Susana. Vale. Lo único... A ver, un segundo. No sé por qué no estoy oyendo yo por los auriculares. ¿Se te desconectó? Sí, micrófono integrado. A ver, un segundo. Lo del lápiz no lo tengo yo aquí para borrar las rayitas, ¿eh? Ya miraré cómo hacerlo. Desde... Igual he sido yo, ¿eh? Micrófono, igual que el sistema. ¿Por qué no me deja? A ver, un segundito. El auricular. Prueba a ver. A veces se desconectan si paraste. Un segundito, que voy a mirar. Sí, tranquila. Aquí es que están sin conectar. No se conecta. ¿No? ¿Me oís? Sí. Sí, vale. Perfecto. Vale, perfecto. ¿Y está compartida la pantalla? Sí, ¿También? a ver. Vale, Perfecto. vale. Venga, pues Adelante, seguimos. Susana. Vale. Bueno, pues hemos visto el efecto, digamos, de la atmósfera en cuanto a la distorsión de cómo vemos las estrellas, en cuanto al centelleo, en cuanto a la variación, digamos, de brillo, ese parpadeo. Y ahora vamos a ver el emborronamiento, que es la distorsión, ¿no? de la imagen, que es lo que llamamos SIN y es lo que tenemos que caracterizar, ¿no? Para la certificación Starlight. Entonces, en este caso lo mismo, ¿no? La dirección aparente de llegada de la radiación puede cambiar por lo que la posición aparente de la fuente luminosa, de la estrella en este caso, o el objeto celeste, un planeta que estamos viendo, pues el cielo pues se va alterando, ¿no? De hecho, a veces pones el ojo en el telescopio y según cómo sea el fin, ves incluso que la estrella va saltando. Ya no solamente que tiene un diámetro, un borrón grande, sino que es una mancha, sino que además es que va saltando, ¿no? en el mismo ocular del telescopio. Entonces, a simple vista podemos decir que tampoco se aprecia mucho, pero sí con el telescopio, y es uno de los hándicaps, ¿no? que se tiene sobre todo en los observatorios astronómicos profesionales. Lo ideal es que el SIN sea el mínimo posible, pues, para que introduzca todas las menos distorsiones posibles a la hora de sacar datos pues, científicos, ¿no? De hecho, Sortoñi tiene muchísima
experiencia y os puede contar muchísimas más cosas que yo de este tema más, digamos que es más científico, ¿no?, que otra cosa. Pero permitidme que termine con esto, y si acaso, si luego quieres, Toñi, incluso hablar de óptica adaptativa y cosas de estas, yo creo que puede ser muy interesante, ¿no? Lo que comentaba, ¿no?, que a simple vista pues el sí, ¿no?, la mancha pues prácticamente no se puede ver, a no ser que sea una noche muy mala, pero vamos, con el ojo es un poco difícil, ¿no? Pero sí que se ve con los telescopios. Entonces, desde el espacio exterior las estrellas son fotos puntuales, pero claro, son puntitos, pero al pasar, digamos, la capa atmosférica, pues se forman una serie de borrones, ¿no? No sé si se aprecia bien ahí. Por ejemplo, este es vídeo vuestro, a mí me encanta porque más o menos se ve cuál es un poco efecto, muy exagerado, ¿no? Pero bueno, es más que nada que se ve cómo se puede distorsionar. Este vídeo también me gusta mucho porque ya no solamente es el efecto de la atmósfera, sino también a la hora de medir el SIN tenemos que tener cuidado, ¿no?, donde medimos, porque simplemente el hecho del calor que se puede generar, ¿no?, durante el día, pues mira, fijaros, no se ve prácticamente ni la matrícula estando cerca, ¿no?, por ese efecto distorsionador de la propia atmósfera. Esto ya es súper visual, esto es impresionante también. Pues bueno, en la parte de la izquierda sería un cielo con un SIN muy bajito, prácticamente nulo, que eso tampoco existe en la naturaleza, evidentemente, pero luego ya conforme vamos introduciendo más diferencia de densidades atmosféricas y cosas de estas, pues al final se va viendo, ¿no?, que la mancha se va haciendo cada vez más grande, e incluso la derecha del todo se va incluso moviendo. O sea que te vuelves loco o loca mirando la estrella por el telescopio. Entonces lo que tenemos que medir cuando hablamos de medir el SIN es el diámetro de ese borrón. Es un poco lo que hay que medir, ¿no? La medida del emborramiento de una imagen astronómica por el paso de la luz a través de la atmósfera, ¿no? Podríamos decir incluso la capacidad de poder distinguir dos objetos celestes que están muy cercanos. Es decir, una de las técnicas, por ejemplo, de poder medir el SIN, no desde un punto de vista científico y con datos que pueden servir para una caracterización, ¿no?, un site test, sino que, pues bueno, para hacer una valoración un poco más sencilla, pero que también nos puede dar una idea muy importante de cómo es el SIN, pues es pues tener un catálogo de estrellas binarias, conocer la separación que hay entre ellas, y con un telescopio que tenemos que evidentemente saber cuál vamos a utilizar, pues porque al final tenemos que tener el límite de resolución de ese telescopio para ver si somos capaces de poder ver estrellas. Por ejemplo, el valor del SIN para un destino turístico son 3 segundos de arco, y para una reserva es 1 segundo de arco o menor. ¿Qué quiere decir? Que bueno, que podemos, por ejemplo, coger catálogos de estrellas binarias que estén separadas 3 segundos de arco, y si conseguimos resolverlas con el telescopio, es decir, que si ponemos el ojo y conseguimos ver 2 puntitos, quiere decir que el SIN en ese momento es 3 segundos de arco, porque sabemos que de catálogo están separadas esos 3 segundos de arco. Entonces podemos ir desde 3 hasta abajo, y entonces pues ir viendo cuál es el SIN en ese momento, y luego pues hacer las estadísticas y lo que sea, ¿no? Pero bueno, ya como ya digo, sí que es verdad que el SIN varía continuamente. es una barbaridad. Es el tamaño aparente de las imágenes estelares que puede medirse en segundos de arco. Al final estamos también midiendo pequeña distancia, ¿no?, el diámetro. Entonces la calidad de imagen mejora o el SIN se reduce, es decir, las estrellas, digamos, son más pequeñas y menos puntuales cuando la atmósfera pues está mucho más estable. De hecho, por ejemplo, pues el cielo de Canarias, ¿no?, o el cielo de la parte de Chile donde están los grandes telescopios, pues, o Hawái, pues el SIN es muy bueno, más allá de que la contaminación lumínica sea menor, pero sobre todo el parámetro del SIN es uno de los parámetros, que me corrija Toñi, pero es importante a la hora de hacer astronomía científica, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, en una atmósfera turbulenta, una estrella doble la podríamos ver como solo un objeto, y sin embargo una atmósfera en calma la veríamos como eso es, una estrella binaria que la tenemos catalogada, entonces se vería. Entonces, si esas dos estrellas, por ejemplo, binarias, están separadas 3 segundos de arco y conseguimos ver a través del telescopio
esas dos estrellas, pues podemos decir, bueno, pues mi SIN en ese momento es 3 segundos de arco, porque sé por catálogo que están separadas esa distancia, ¿no? Y así con una serie. Hay un montón de catálogos de estrellas binarias que los podéis sacar por internet, ¿no? Entonces, aquí también se ve pues, del SIN del efecto distorsionador de la atmósfera, que es muy malo, hasta pues, bueno, la parte de la derecha abajo, que es un SIN pues, prácticamente perfecto, digamos, ¿no? Esto también es una foto. ¿Esto te acuerdas, Toñi, qué es? Este es en el Atlas ahí, en la aventura que estás de... Intarudant. No me recuerdo. Bueno, algún día, eso necesitamos Escribiremos un libro. otra sesión, ¿no? para explicar la experiencia que vivimos allí. Pero bueno, el Sinai también era bastante bueno, por la foto que nos enviaron. Entonces, estas son las técnicas de medida, digamos, científica, que es el sistema DIN que utilizan ahí en Canarias. Si quieres explicarlo tú un poco mejor, Toñi. No te preocupes, Susana. Vale. Lo que lo cuenta, Vale. esas imágenes las obtuvimos son del monitor, por ejemplo, esta de arriba es el instrumento, bueno, lo que fue parte de mi postdoc, que fue poner el diseño y la creación y puesta a punto de este instrumento, el commissioning, que lo hicimos en Izaña, esta foto era en Izaña, y luego se instaló, justo es el instrumento que se ha utilizado para campañas como, por ejemplo, la selección del mejor sitio dentro del ORM para el GTC, que aquí lo ven en esta imagen, el Gran Telescopio Canarias. Este está precisamente situado en un sitio que se llama Las Moradas, que es un lugar próximo a donde podría estar el TMT. Pero bueno, a lo mejor Susana va a contar seguro esto, pero te dejo a ti, Susana, pero el instrumento lo que usa una técnica muy curiosa, créanselo porque está publicado en Tatarsky y Rodier, y que matemáticamente demuestran que el SIN, esa turbulencia, está relacionada con la varianza estadística, lo digo despacio porque parecen palabrotas, pero es la varianza estadística de la variación del centroide, de la imagen del centroide de dos imágenes de la misma estrellita. Es decir, yo tengo una estrella en el cielo, la miro por el telescopio, vería una imagen. Si yo pongo dos aperturas en un pequeño prisma, lo que consigo es de una sola estrella 2 imágenes. Como hay turbulencia, las imágenes se mueven. Pero el SIN, debido a la turbulencia, el ensanchamiento de la imagen debido a la turbulencia está relacionado con la diferencia de los centroides, con lo que se mueven los centroides. Calculan el centro y se calcula. ¿Qué importancia tiene esta técnica? Se llama técnica de movimiento diferencial de imagen. Es que también la imagen, la estrellita en el foco del telescopio, puede tener perturbaciones debido a, por ejemplo, movimientos erráticos del mismo telescopio. Cuando el telescopio hace el seguimiento, o si hay una ráfaga de viento, produce una deformación añadida a esa deformación de imagen o SIN. Si tú tienes una sola estrella obtenida con dos imágenes de una misma estrella, y tú calculas la diferencia de centroides, se anulan, diríamos, estamos restando o quitando todo lo que es ensanchamiento errático de la imagen por movimientos del telescopio, porque las dos sufren el mismo movimiento del telescopio, evidentemente. Las dos están observadas por el mismo telescopio, tú le das un empujón al telescopio y a las dos le afecta igual. Sin embargo, lo que te queda puro y duro al calcular la distancia, el movimiento diferencial, es algo que tiene mucho que ver con lo que llamamos el SIN. Longitudinal se mide y transversal. Hacemos controles que nunca el SIN longitudinal y transversal debe ser una patata, porque entonces puede haber coma, puede haber otra aberración, debe ser menor al 20%. Son criterios que usamos nosotros que ha permitido que este sea el instrumento, yo diría, más robusto que existe actualmente y que se utiliza en todos los grandes observatorios del mundo. Ahora lo hemos automatizado, es decir, ahora está completamente robótico, tiene estaciones meteorológicas que chequean cuándo puede observar, cuándo no, en cuanto a tiempo, en cuanto a efemérides, optimiza el tiempo y es fundamental, porque como dice Susana, es un parámetro clave a la hora de elegir los mejores observatorios del mundo. Y luego hay otros instrumentos que combinan la técnica DIM con cintillómetro, que sirven para saber incluso dónde está la turbulencia en cada capa, o sea, cuáles son las capas de turbulencia. No solo el SIN integrado, que es lo que nosotros medimos para los destinos y reservas, sino justamente de dónde procede la turbulencia.
¿Por qué eso es importante? Porque las técnicas de óptica adaptativa, como decía Susana, solo son capaces actualmente, porque los ingenieros así lo determinan hasta que sean capaces de hacerlo de otra forma, de corregir el primer kilómetro, el SIN del primer kilómetro. Con lo cual, aquellos lugares que tienen la turbulencia muy baja en el primer kilómetro son los lugares donde vamos a corregir más cantidad, diríamos, de turbulencia. Por eso es un término muy, muy técnico que se tiene que ver con el ángulo isoplanático y con otros aspectos. Y bueno, esto es lo que hace que, por ejemplo, Canarias tiene casi todo el 70% de la turbulencia en la capa baja, porque es un clima oceánico y es donde hay más turbulencia. Mientras que, por ejemplo, en Chile es al contrario. Está el 30% en la capa baja y en la atmósfera libre el 70%. Quiere decir que a igualdad de SIN, en Canarias corregimos más que en Chile. Eso es así, porque es un cerro desértico y tiene... Entonces, ese parámetro, si damos el global, pueden ser iguales, pero si damos el parámetro de cómo se distribuye, por eso Canarias, por ejemplo, está en el ranking de los mejores lugares para técnicas de óptica adaptativa, por ejemplo. Entonces, son cosas muy, muy, muy específicas, pero que tienen que ver con esto. Y este instrumento les puedo asegurar que está... Hombre, ahora ha estado parado año y medio en confinamiento, fue cuando el confinamiento, cuando nos confinaron, bajaron la palanca por primera vez en la vida, Susana, esto fue que apagaron todo, o sea, cerraron el observatorio por primera vez en la vida. Y nos quedó mal aparcado el DIM. Nos quedó con la cámara hacia arriba, son cámaras que cuestan 5 o 6 mil euros, o sea, 7 o 8 mil dólares, y nos quedó la cámara arriba, encima hubo hielo, la cúpula no era estanca, se nos coló agua, se nos rompió, hemos tardado casi 2 años en volverlo a arrancar. Yo además, metida también con Starlight, no estoy al 100% ahora en el proyecto, pero bueno, tenemos ahora un equipo de gente que lo está también empujando y está ya por fin arrancando de nuevo estas 2 últimas semanas. Así que buenas noticias, volvemos a tener SIN en los observatorios, por lo menos en Ensaña y ahora en breve en el Roque. Pero decirles eso, que se usa en muchos lugares del mundo. Y esa es la técnica que si quieren en un momento se los explico matemáticamente, pero no merece la pena, que sepan que... Y además, una cosa importante es que hay que medir en la atmósfera, esta teoría solo vale en atmósfera plano paralela, es decir, normalmente a más o menos 30 grados en el cenit. Desde que bajan la teoría no es válida. Por eso hay que medir estrellas que salgan y se pongan en esa franja horaria. Hemos hecho estadística bajando a 40 más grados y cambia poquito, pero para ser fino, teóricamente la teoría solo valdría en más o menos 30 grados del cenit. Pues eso, Susana, perdón, pues tú sigue ya. Perfecto. No, es que siempre que hablas aprendo. Yo hay cosas que no sabía de lo que has dicho. Pero vamos, tu explicación matemática esa, un día me das una sesión que me interesa mucho, sí, porque es que al final el problema no problema, ¿no? Pero cuando hablamos de caracterizar territorios Starlight, que tenemos que estar digamos 5 noches o así, que tampoco son muchas, y tenemos que llevar equipamiento y tenemos que hacer un montón de cosas, claro, llevar estos sistemas pues es caro, es un poco inviable, ¿no? Por eso, pues, hablando, ¿no? Y Toñi lo aprobó así, pues todo el tema de poder desdoblar estrellas dobles, que evidentemente no es nada científico, pero bueno, nos permite caracterizar de alguna manera el cielo. Y luego otro sistema que utilizo en este caso con la empresa, que sería como un monodim. Pero sí que es verdad que como dice Toña, en el momento que hay un poco de viento ya no lo puedo utilizar, porque se centra, digamos, además en la estrella polar, que depende de las latitudes, ¿no? Pero ya cuando estoy por el sur, por ejemplo, de España, pues latitud pues igual 38 o así, o 40, ya está un poco rozando, ¿no? Cuando estoy en el norte, en principio sin mayor problema. Pero sí que cuando hay viento, y le he puesto calzas también de antivibración y tal, pero bueno, al final sí que, pues bueno, es un valor que da, y sé que si me da un valor de 3, pues el SIN seguramente en ese momento va a ser mucho mejor que 3. O sea, digamos que me da un filtro máximo para entrar o no entrar, ¿no? Pero bueno, pero es un sistema que sí que, bueno, no es barato, pero no es tan caro como el que tenéis, y es bastante portátil. O sea, cuesta un poco montar y desmontar, pero no es toda la bestialidad que has comentado, ¿no? Pero bueno, al final es buscarse un poco las castañas para poder dar la mejor respuesta dentro de las limitaciones, ¿no? que puede haber.
Entonces, esto es un poco lo que estabas comentando, ¿no? La separación de las dos imágenes y cómo se van moviendo una y otra. La verdad es que estos son algunos de los ejemplos, ¿no? de los datos que tenéis ahí, millones de datos y el valor en arcosegundos, etcétera. Esto pues esta siempre la pongo porque al final también muestra un poco la inestabilidad, ¿no? del sin es lo que estás comentando, que no el sin 3, sí, pero 3 ¿cuándo? ¿A qué hora y qué día, no? Claro. Por decir eso, la estabilidad es que es crucial también, como bien dices, claro. ¿No? Es muy importante, a nosotros nos interesa, además por eso estudiamos con los gradientes térmicos también cómo influye al principio, final, y la verdad que es un promedio entre que sean por debajo de 1, que es lo ideal. Incluso hemos llegado a medir mínimos de 0,2 en el Roque. Madre mía, 0,2 casi la luna. Sí, dura a lo mejor, tenemos menos de un 5% valores de 2 segundos de arco, 0,2 segundos de arco, pero se ha llegado a medir, extraordinario. Pero el promedio, la mediana es 0,6, 0,7 segundos de arco, con una mejora en verano respecto a invierno por los alisios, ¿no? Pero esta es una imagen de nuestra web, que ahora ya está, por fin la hemos vuelto a arrancar a ver si podemos dar datos. Perfecto. Vale, pues estos son también las mediciones que obtengo con el monitor, con el SM2. Pues bueno, ya veis que al final la tendencia es hacer toda la noche posible pues para ver un poco las evoluciones y poder obtener una buena estadística. En este caso, por ejemplo, Cielos de Guadalajara también fue bastante estable, estaba el valor en torno pues, a 1 por arriba y eso, o sea que bueno, los valores realmente eran bastante aceptables pues para hacer por lo menos reserva, ¿no? que es el valor. Aquí tenemos, ya habéis visto que pongo 3 para destino y 1 para reserva. Estas son las mediciones que van saliendo ya directamente. Y esto es lo que la técnica que comentaba, ¿no? También la separación, este es el SM2, el equipito, va con la pesa y con hay que ponerlo bien en estación y todas estas cosas, pero bueno, otra técnica sería lo que comentaba de las estrellas dobles. Entonces, yo creo que eso es una técnica, más es bastante entretenida, incluso en alguna observación, cuando vayáis con telescopios, si queréis meter un poco también de calidad de cielo, que yo creo que es importante, siempre viene bien llevar a mano un medidor, un FQM, pues para que se vaya viendo, o hacer también una observación visual, conteo de estrellas en función de las constelaciones, pero bueno, también de vez en cuando, lo hemos hecho alguna vez, lo de ver estrellas, intentar que los clientes o que los astroturistas, digamos, puedan resolver estrellas dobles, y la verdad es que es bastante divertido. Bastante divertido porque cada uno ve lo que quiere, ¿no? Por eso también es verdad que cuando esta técnica se puede utilizar, sí, pero gente pues que tenga experiencia en observación y que no sea, digamos, un poco de nuevas, ¿no? En este sentido. Bueno, ahí tenemos 3 segundos de arco y 1 segundo de arco para reserva, destino y reserva respectivamente, ¿vale? Bueno, y luego tema de transparencia, voy a acelerar un poco porque son ya menos cuarto. La transparencia atmosférica, pues al final es la extinción, es la cantidad de brillo, digamos, que la atmósfera nos quita del brillo que tienen las estrellas por encima de la atmósfera. Emiten un brillo, son fuentes puntuales, emiten un brillo de una magnitud determinada, y claro, cuando las vemos desde la Tierra, pues esa magnitud ya no es la misma, ¿no? Hay estrellas que incluso depende de la magnitud que tengan, incluso pueden llegar a desaparecer porque el brillo, digamos, que se extingue, y pues bueno, en función de esa transparencia podemos ver más o menos estrellas, y también evidentemente está muy relacionada pues con el tema de la contaminación lumínica, y también pues con el tema de la contaminación incluso atmosférica por partículas y tal. Ahí sí que depende mucho de las partículas contaminantes, ¿no? A ver, aquí esto es, para poder hacer las mediciones de transparencia, claro, para hacer una reserva hay que calcular la curva de extinción, que esto ya también es, si el cine era complicado, la curva de extinción yo creo que también anda por ahí. Entonces, sí que es verdad que lo que podemos hacer, como hicimos, por ejemplo, en su día con el Observatorio Astrofísico de Javalambre, que cuando se estuvo certificando como reserva, evidentemente esos observatorios profesionales tienen su curva de extinción actualizada y pueden servir como referencia, pero si no, pues se pueden hacer también
hay fórmulas que nos permiten pasar, digamos, de magnitud por arco segundo al cuadrado de los valores de brillo del fondo del cielo a transparencia. Aplicando una formulita automáticamente te da el valor de la transparencia. Y si no, también lo que solemos hacer, y yo creo que es un ejercicio bastante importante, necesario, y sobre todo que también lo podéis utilizar con los astroturistas, pues es seleccionar distintas regiones del cielo que están en catálogos, y en función de las estrellas que se puedan ver dentro de esa región del cielo, de esas líneas que veis ahí punteadas con distintos colores, pues en función del número de estrellas que tú seas capaz de observar, vas a tener una magnitud límite. En este caso es la máxima magnitud que tú puedes observar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la zona 3, pues podemos decir, bueno, pues yo soy capaz de ver 16 estrellas. Bueno, pues sé que la magnitud en ese momento es 6,2. 8 estrellas, pues la magnitud 5,2. ¿Vale? Entonces, pues bueno, esa es otra técnica. También es visual, evidentemente no es muy científica, pero bueno, cuanto más experiencia tengamos en observar, mucho mejor. Entonces, es un valor también añadido a los proyectos, ¿vale? Entonces, para destino, por ejemplo, magnitud 6 mínima, que sería magnitud límite, capaz de ver el ojo humano, más o menos ojo desnudo, sin ningún tipo de instrumentación. Y luego la curva de extinción, que ya estamos en menos de 0,15. Este valor ya, ¿vale? Para nota. Estos son, por ejemplo, las mediciones que hicimos con estrellas visibles, y también apoyándonos en los valores del SQM en Menorca, ¿vale? Con el SQM en recorrido, como también podemos hacer conversión, también nos permite ver un poco cuál es la transparencia a lo largo del territorio. Viene bien. Y luego ya lo último, y con esto ya acabaría, sería pues bueno, establecer la zonificación. Yo, ya no como consultora, ¿no? Pero sino como auditora, yo lo primero que pido cuando vamos a hacer unas auditorías, aparte de la caracterización, es el mapa de zonificación. Porque al final el mapa de zonificación, primero es el resumen de todo lo que has medido, básicamente, y luego también es ver las zonas que tienes que proteger, sobre todo las zonas oscuras, las zonas núcleo y la zona, lo que es el buffer, ¿no? Esto, pues bueno, en este caso, por ejemplo, en la certificación de cielos de Guadalajara, pues bueno, toda la zona que veis oscura es la zona núcleo, y todos los puntitos que son amarillos, pues es la zona exterior y la zona buffer también de los propios municipios. Siempre se establece un buffer de 200, 300 metros, depende un poquitín de cada municipio, ¿vale? Pero bueno, más o menos eso. Y luego la parte esta que veis abajo a la izquierda, la parte más occidental, pues ahí es toda la zona que hemos visto antes, que no cumplían con los valores de 21,4, por ejemplo, que en este caso sería el mínimo exigido para ser reserva Starlight, ¿no? En este caso era la sección que llegaba de Madrid y de Guadalajara y toda la zona metropolitana, o todo el área metropolitana de Madrid. Evidentemente esa zona no es núcleo porque no cumple con esos niveles, ¿no? Pero ahí sí que nos permite, digamos, es una zona, digamos, de base de protección del propio núcleo de toda la reserva Starlight, ¿no? En este caso. Y ya con todas las técnicas que utilizamos de los sistemas de información geográfica, bueno, pues nos permite saber, digamos, el porcentaje de núcleo que tenemos en esa reserva Starlight, por ejemplo, ¿no? En este caso, en Guadalajara, pues era casi el 92% del territorio tenía valores de oscuridad por encima de 21,4, que es, la verdad es que es bastante. Esta, por ejemplo, es una de las que estamos terminando ahora, que es la de comarca de la Aranda, que la tenemos ya terminada, estamos ya con el Application Pack, pues también. La zona más oriental está afectada básicamente pues, por Zaragoza, por Calatayud y por algunos pueblos que están justo, pueblos grandes, ¿no? Que están justo al este. Sí que es verdad que las zonas núcleos, cuando hay una zona de protección medioambiental tipo Red Natura o Parque Nacional y tal, también las metemos como núcleo, aunque los valores de brillo no sean muy elevados. ¿Por qué? Porque al final es una zona que tienes que proteger sí o sí, la tienes que declarar núcleo y proteger todo lo que puedas. Ahí se ve.
Y bueno, tenemos municipio por pueblo por pueblo, digamos, todo lo que es el territorio, que en este caso, por ejemplo, podríamos estar hablando que en la comarca pues tenemos alrededor del 65-66% está dentro del núcleo, el 30% sería el buffer y la zona externa, que serían ya los propios municipios, ¿no? Sin contar todo lo que hay fuera del destino, sería casi un 3%. Y más allá de eso también tenemos que tener en cuenta, pues bueno, dentro del destino, cuáles son los focos de contaminación lumínica. En este caso, evidentemente, son los núcleos urbanos, que algunos incluyen también polígonos industriales importantes, que están también contemplados, y sobre todo también es una de las cosas que se piden en el Application Pack, sería también dentro de los municipios, digamos, externos a la reserva, dentro de los primeros 50 kilómetros, cuáles son los que más pueden afectar, ¿no? En este caso, lo que decía, Zaragoza, Tarazona, Calatayud, pues bueno, son municipios bastante importantes. Además es que se ve aquí en el mapa el Atlas Mundial del Brillo del Cielo, se ve claramente, ¿vale? Este es otro que se hizo en Menorca, la zonificación, en la primera que hicimos en Guadalajara, pues bueno, pues al final se ven las zonas sobre todo, yo creo que lo importante, más allá de declarar el núcleo, que evidentemente es la zona más oscura, es sobre todo qué haces en la zona buffer, qué haces en la zona de protección. Ahí es donde sí o sí tienes que aplicar los criterios, digamos, más exigentes, Starlight, en los alumbrados, y poder establecer un buen plan de acción y recomendaciones. Entonces, pues bueno. Esta es un poco la idea, ¿no? La zonificación es una herramienta pura y dura de protección del cielo nocturno, y es algo básico en cualquier certificación Starlight, porque al final es la que nos va a guiar qué es lo que tengo que hacer en cada una de las partes, digamos, de mi territorio Starlight. Así que, pues bueno, con esto más o menos he terminado, pues más o menos no ha ido mal. Muchas gracias, Susana. A vosotros y vosotras por esto. Fantástico, y además es muy importante este capítulo porque precisamente Liberá estamos certificando como reserva y destino turístico Starlight, los dos, con lo cual tenemos por un lado Liberá como reserva Starlight, no es la misma zona, y luego en los portales es el destino turístico Starlight. De tal manera que, bueno, me congratula que haya estado presente también la persona que va a ser responsable allí en Argentina. Como sabemos, esto se ha hecho con fondos y subvenciones del Ministerio de Asuntos Exteriores de España para el desarrollo y cooperación internacional, y estos fondos también obligan a buscar empresas y actores en Argentina, que es donde tiene que ir toda la subvención, igual que tenemos a Jonathan, a Carlos llevando la parte del curso con la fundación, pues también se van a hacer las medidas. Como ven, no es nada simple, Susana lleva añísimos trabajando en esto, son muchos años de trabajo, de experiencia con instrumentación, con análisis de datos. Esta es la parte más técnica de la certificación, evidentemente, pero es la fundamental, como bien ha dicho, es la condición sine qua non para poder certificar Starlight. Con lo cual es importante que ustedes, como monitores de Starlight, sepan que cuando certifiquemos, porque espero y confío que así sea y pronto, vamos a seguir monitorizando y teniendo en cuenta todos estos parámetros, que no solo es el brillo del cielo, sino otros también que tienen mucho que ver con la calidad de la atmósfera. Hay otros muchas, como ha mencionado Susana, o sea, tenemos una batería enorme de parámetros que se miden hoy por hoy para caracterizar un lugar, por ejemplo, para un observatorio científico. Medimos aerosoles, medimos sodio en mesosfera, medimos vientos troposféricos, sismicidad. No hace falta para un destino y reserva, pero sí que esos son los cruciales y son fundamentales. Y bueno, pues nada, yo me callo, te doy las gracias, Susana, por el esfuerzo en hacer este compendio tan estupendo, y si alguno quiere hacer alguna pregunta, levanta la mano o se quita el micro y pregunta. Tenemos que sea, si te parece, Susana, 5 minutitos para preguntas. Sí, sin problema. Y luego, si no, también tienen el correo electrónico, con lo cual, si hay alguna duda a lo largo del procedimiento y eso. Fantástico. Que además te veremos otro día en otra clase, en la de legislación y proyectos, que está, bueno, es muy entretenida. Carlos ha levantado la mano. Carlos Bornancini. Carlos. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Carlos es astrofísico de Córdoba, de la Universidad de Córdoba, y está colaborando con nosotros en el curso. Susana, que ya te lo presento. Muy bien.
Perfecto. Buenísimo. Muchas gracias, muy linda la charla, Susana. Te felicito por todo tu trabajo. Quería preguntarte, ¿cómo sería la manera más simple con un telescopio pequeño de 15 centímetros de ponerle alguna cámara y tomar una foto de estrellas dobles? Y si eso hay que corregirlo, hay que hacer todas las correcciones por flat field, hay que procesar la imagen. ¿Cómo sería digamos, para poder trasladar un telescopio a una región así montañosa, que sea difícil y que tengamos que hacer varias mediciones? ¿Cómo se podría hacer de la manera más simple? Si ya te pones a hacer fotografía pues, con cámaras CCDs y tal, ya pues aprovecha y mides el brillo también y otra serie de, ¿no? Primero tienes que los dar, los flags, la tienes que caracterizar y eso ya lleva su tiempo, ¿no? Pero para hacer las medidas del fin, tal cual así, yo no lo sé, o sea, lo mejor sería incluso a simple vista estrellas, desdoblar estrellas dobles, porque si no ya tienes que poner doble rejilla, ¿no? Como comentaba Toñi, poner un sistema para poder hacer el modo BIM. Vamos a ver. Sí, ¿no, Toñi? Sí, seguro, Susana, eso está perfecto. Otra, si puedes medir con cámara, si quieres meterte en fotometría, yo casi no usaría doble, o sea, puedes usar dos técnicas. Una, la distancia entre binarias, a puro pelo, o sea, coge y no cojas un telescopio de más de a lo mejor 10 centímetros de más resolución para que no sea la resolución del mismo telescopio la que te mejore. Que tenga holgura. Eso, que te des holgura. Pero si quieres ya hacer fotometría, que vas a hacer valla, flat fill y corregir de imágenes, yo me pondría con una estrella y calcular la full width al máximo. Eso es decir, ya coges y calculas el perfil de brillo, sacas la gaussianita y mides la anchura a mitad de altura del perfil de la estrella. Y esa es una técnica muy rápida que se usa además en los telescopios cuando la gente más o menos está haciendo observaciones y más o menos quieren calcular el sin y no tienen el dato. Normalmente cogen cualquier estrellita de campo brillante, se calcula el perfil de brillo, la anchura media altura se ajusta una gaussiana y la anchura media altura es parecida al sin, lo que se llama el full width al máximo, ¿no? Sí, eso lo hicimos en La Rioja, ahora que lo dices. O coges doble y también puedes usar la gaussianita con la doble, siempre que no tengas efecto de otra, o sencillamente pues calcular el centroide. Para eso puedes hacer un poquito de fotometría también, claro, porque si quieres medir el centro tienes también que hacer un poquito de, como digo yo, de ajuste. Pero suponiendo que son estrellas próximas en la placa, todo lo demás, el ruido, etcétera, más o menos va a estar afectado igual. Con lo cual, con medir de centroides directamente yo creo que va a ir bien, ¿no? No te va a hacer falta ese procesamiento, ¿no? Bien, y perdón, adaptar una cámara de fotos, digamos, sin necesidad de comprar una cámara CCD, con una cámara de fotos. ¿CMOS? ¿Se podría hacer? Sí, claro, lo puedes. Sí, perfecto. Tú puedes hacerlo con fotometría, es decir, fotometría es coger el flujo de cada estrella, calcular centroide y hacerlo en plan fino, ¿no? Incluso la técnica DIP. Lo que pasa es que yo para meterme en fotometría ya calculaba la gaussiana, porque si calculas centroides y no son la misma estrella, no es lo mismo. Es decir, no vale la técnica de decir movimiento diferencial cogiendo dos estrellas distintas. Tiene que ser la misma, el mismo brillo, la misma. Claro. Entonces, ya ahí puedes tener efectos distintos. O coges una sola estrella y haces fotometría, o bien calculas, haces la técnica DIM, que es la otra, o coges binaria y mides distancia. Esas son, diríamos, las tres fórmulas. Buenísimo, muchas gracias. Sí. ¿Alguna pregunta, comentario para Susana? No sé si esta mano es la tuya, ¿verdad? O levanten la mano. Noelia, tú también, si ves a alguien que se me escapa, me dice. Hasta ahora ninguna. Están agradeciendo la charla, a todos les gustó, en los comentarios están escribiendo los chicos. Fantástico. Como ven, estamos dando saltos gigantes en cosas. Hay charlas, el curso implica esto, o sea, conocer bien lo que significa hacer Starlight, y ustedes
como monitores Starlight van a tener que conocer esto con mucho detalle, ¿no? No tienen, algunos de ustedes incluso pueden llegarse a convertir en equipo, en empresas que puedan hacer medidas, controles, etcétera, ojalá, pero si no, por lo menos ser conscientes de cómo se mide, qué características tiene el cielo de ustedes, por qué es Starlight. Entonces, este tema es fundamental. Y eso, cuando estén haciendo medidas, pues cuando se certifique, pues precisamente será porque se han hecho estas medidas de esa manera y porque se ha comprobado que da la talla y que cumplen los valores. Valores que luego se van a tener que ir ratificando a lo largo del tiempo. Como decíamos antes, se revisa a los 2 años y se renueva cada 4. La idea es a partir de la certificación casi que empieza el proceso, ¿no? Bueno, pues si no hay, mira, si están, pues Susana, ya de todas formas que sepan que todos los temas los tendrán en el Google Drive, que los hemos ido colgando, habrá una carpeta también para Susana, y cualquier duda, Susana nos volverá a dar otro tema, y si no, a través de su correo electrónico, seguro que estará encantada de responderle. Así que si no hay más preguntas, entonces nos despedimos por ahora. Buenas tardes, Argentina. Vale. Y buenas noches, Susana, y a mí no creo que haya nadie más de España, así que a cenar y descansar. Sí, venga, pues muchas gracias a todos. Les quiero recordar a los alumnos que el viernes hay otra charla, que estén atentos al grupo de WhatsApp, que les vamos a pasar bien el horario y de nuevo el link. Fantástico, Cecilia, muchas gracias. Gracias. Un abrazo, cuídense mucho. Venga, hasta luego. Gracias, hasta luego. Chao, chao.